Las historias, como las semillas, pueden permanecer latentes durante eras, esperando el momento adecuado para germinar en la mente de los mortales. Mi nombre es Perséfone, y mi historia es una de esas semillas. Antes de que el mundo conociera el frío cortante del invierno o el abrazo melancólico del otoño, existía en un estado de perpetua e idílica primavera. Las cosechas eran abundantes durante todo el año, y siempre había una flor para abrirse. En ese mundo de luz incesante, yo era conocida como Coré, la doncella, hija de Deméter, la grandiosa diosa de la cosecha, cuyo poder nutría la propia tierra. Mi existencia era un prado de belleza deslumbrante, un santuario silencioso donde mi única función era ayudar en el crecimiento de las flores, un reflejo de la belleza supervisada que era mi vida. Sin embargo, detrás de la fachada de contentamiento, un anhelo florecía en secreto. Mi prado era una jaula dorada, y mis compañeras, las ninfas y náyades, eran tanto mis amigas como mis carceleras, posicionadas por una madre cuyo amor era tan vasto como su miedo. Deméter, temiendo las intenciones de cualquier dios, me mantuvo aislada, lejos de la complejidad y la intriga del Olimpo, lejos del mundo que ella misma recorría. Yo era su tesoro, pero también su posesión más vigilada. Y al otro lado del espectro de la existencia, en un reino de silencio y sombras, reinaba un dios cuya soledad era tan profunda como mi aislamiento. Hades, mi futuro esposo, gobernaba el inframundo, un dominio de deberes interminables y la compañía pasajera de las almas de los muertos. Él, en su oscuridad, anhelaba una conexión, así como yo, en mi luz, anhelaba la libertad. Antes de que desvelemos cómo colisionaron esta soledad y este anhelo, te pido que participes en este ritual narrativo. Si mi historia ya resuena en ti, deja tu luz en este relato con un me gusta. Suscríbete para seguir los ecos de este mito hasta su clímax y comenta abajo qué tipo de poder crees que puede florecer en la soledad. Esta no es solo una historia de amor, como les gusta cantar a los poetas. Es un cuento sobre poder, no el poder atronador de un rey, sino el poder sísmico de la furia de una madre que puso al mundo de rodillas. Es la historia de cómo una promesa rota y una traición familiar dieron origen a algo nuevo y duradero. Sobre todo, es la crónica de mi transformación, de cómo la doncella de la primavera, resguardada y subestimada, tomó una decisión deliberada que hizo añicos las expectativas y la forjó como la reina del inframundo. Es mi historia, contada con mi propia voz, sobre cómo encontré mi poder no en un rapto, sino en el acto de reclamar mi propio destino. Mi vida era un ciclo interminable de belleza y reclusión, una paradoja que sentía en lo más profundo de mi alma inmortal. El prado era mi mundo, la totalidad de mi existencia. En él, el tiempo no tenía estaciones. Era una primavera eterna, un regalo de clima perfecto y cosechas que crecían sin cesar durante todo el año. Las flores eran mi dominio, mi alegría y mi deber. Yo era una diosa de la primavera y mi tarea era simple: ayudar a las flores a florecer, a pintar la tierra con colores vibrantes y perfumes dulces. Cuidaba de Gaia, la abuela tierra bajo nuestros pies, ayudando a mi madre en sus deberes divinos. Pero esta belleza idílica tenía un precio: el aislamiento. Mi madre, Deméter, diosa de la cosecha, era una fuerza de la naturaleza, reverenciada y temida, pero su amor por mí era posesivo, un miedo constante a las intenciones de otros dioses. A causa de ese miedo me mantuvo alejada de todos, incluida nuestra propia familia en el Olimpo. Las compañías que me permitía eran cuidadosamente seleccionadas. Ninfas, nereidas y náyades me visitaban con frecuencia. Yo las llamaba amigas,
compartiendo canciones y danzas bajo el sol de la tarde. Sin embargo, con el tiempo, la sutil verdad de mi condición se reveló. No eran solo amigas, eran mis guardianas, mis vigilantes. Eran agentes de la duplicidad, aunque quizás no por malicia, sino por lealtad a mi madre. La percepción de que mi libertad era una ilusión bien guardada comenzó a pesar en mi corazón. Por mucho que amara el poder de cultivar la belleza, de ver la vida brotar bajo mis dedos, me sentía como una herramienta en el arsenal de poder de mi madre, una pieza en su gran tablero. El prado, antes un paraíso, comenzó a parecer una jaula dorada. Un profundo anhelo por algo más comenzó a crecer dentro de mí. Un deseo silencioso de ver el vasto mundo que mi madre viajaba, de conocer a la gente que ella conocía. Este anhelo se manifestaba en suspiros que solo me permitía escapar cuando estaba verdaderamente sola, mirando el horizonte lejano, imaginando los reinos y las maravillas que estaban para siempre fuera de mi alcance. Era una diosa, pero una diosa en una campana de cristal, y cada día que pasaba, el cristal parecía volverse más delgado, y mi deseo de romperlo más fuerte. El día que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. El sol bañaba el prado con su luz dorada y la brisa de la tarde llevaba el perfume de las flores. Mi madre, Deméter, estaba ausente, convocada por plegarias y sacrificios de mortales que necesitaban su ayuda para alimentar a sus familias. Fui dejada al cuidado de las náyades, las ninfas de agua dulce, mis guardianas de siempre. Cantábamos y danzábamos, pero mi corazón estaba inquieto. Fue entonces cuando lo vi, cerca de la sombra de una arboleda, donde la luz del sol lo tocaba. De una manera hipnotizante, había una flor como ninguna otra que hubiera visto. Era un narciso, con 6 pétalos de un blanco y amarillo centelleantes y una pequeña corona en el centro que parecía brillar con luz propia. Su nombre, como aprendería más tarde, era Narciso. Completamente hechizada, ignoré los suspiros de mis amigas que estaban distraídas por el vuelo de los cuervos arriba y caminé hacia ella, incapaz de contenerme. Sujeté su tallo y tiré, pero no se movió. Lo intenté de nuevo y con ambas manos, pero la flor estaba imposiblemente clavada en el suelo, sus raíces tan firmes como las de un roble antiguo. Mi frustración se convirtió en determinación. Debía tener esa flor. Tiré y tiré con toda mi fuerza inmortal hasta que de repente la tierra la soltó. La fuerza me lanzó hacia atrás, pero estaba exultante, con la flor en mis manos. Mi alegría duró poco. El agujero de donde salió la flor comenzó a desmoronarse, la tierra colapsando sobre sí misma, ensanchándose hasta convertirse en un abismo enorme, oscuro y amenazante. Un extraño túnel se formó, llevando a una nada profunda. Mientras miraba la oscuridad, una niebla blanca comenzó a formarse y a subir. Unos cascos surgieron de las profundidades y tuve que saltar hacia atrás cuando un carro oscuro, tirado por 4 magníficos sementales negros, irrumpió desde el suelo. Fue cuando lo vi por primera vez. Un dios alto, de cabello oscuro, pero con algo sorprendentemente gentil en sus ojos. Me extendió la mano y dijo: «Puedo mostrarte una tierra que nunca has visto o soñado, lugares lejanos de aquí y gente que nunca has conocido». Prometió mostrarme un nuevo reino donde podría ser quien yo quisiera ser y traerme de vuelta si así lo deseaba. Dudé, asustada por su aparición repentina, pero su oferta era la respuesta a todos mis anhelos secretos. Con el narciso amarillo en mi mano, tomé su mano extendida y me subió a su carro. Partimos hacia el túnel, y mientras la oscuridad nos envolvía y el agujero se cerraba detrás de nosotros con un estruendo, grité no de miedo, sino de una sensación de vida que nunca antes había sentido. Ella cree que nuestro primer encuentro fue en aquel día fatídico en el prado, un evento fortuito nacido de una flor encantada,
Oh, mi dulce esposa, qué inocente engaño. La verdad es que yo ya la conocía. En mis raros viajes fuera de mi reino solitario, yo la vi. El inframundo es vasto y está lleno de almas, pero es un lugar de inmensa soledad para su gobernante. Paso tanto tiempo con los muertos que sentir el sol en mi rostro es un placer raro, un regalo que me concedo. Para ello, asumía la forma de un cuervo, volando alto sobre el reino mortal, un espectador sombrío de la vida vibrante que no podía compartir. Fue en uno de esos viajes que mis ojos se posaron en ella. Vi a las ninfas y a las náyades, todas hermosas a su manera, pero ella era diferente. Había algo en su mirada mientras cuidaba sus flores, sonreía y danzaba. Era un suspiro que solo dejaba escapar cuando los demás estaban ausentes, un anhelo en su mirada fija en el horizonte que delataba su alegría superficial. Quedé encantado como nunca antes. Tuve mis distracciones, coqueteos con ninfas como Mente y Leus, pero ninguna de ellas jamás agitó mi corazón como ella lo hizo en ese momento. Comencé a visitar el prado con frecuencia, siempre que mis deberes en el inframundo lo permitían. Escondido como un cuervo, la observaba, escuchaba sus conversaciones susurradas y aprendía a todo sobre ella. Me enamoré de ella, completa e irrevocablemente. Sabía que era diferente, que había un hambre en ella, un deseo de algo más que su papel como diosa de las flores. Era más que la doncella de la primavera, y yo veía el poder silencioso que se escondía bajo su gentil superficie. Confundido por la profundidad de mis sentimientos y sin saber qué hacer, anhelaba tener a alguien en quien confiar. Así, volé al Olimpo, no como un rey sombrío, sino como un hermano en busca de consejo, para hablar con mi hermano menor, Zeus, el rey de todos nosotros. Necesitaba un plan, una forma de llegar a la diosa que había capturado el alma del rey del inframundo. No la robaría, la cortejaría, pero para eso necesitaría la ayuda del cielo, pues su madre, lo sabía, era una barrera más formidable que cualquier puerta de mi reino. Cuando regresé a mi hogar, a mi santuario, encontré el caos en su estado más puro. Un presagio siniestro me recibió incluso antes de pisar el prado. Una bandada de cuervos volaba en dirección opuesta, huyendo de la escena que estaba a punto de presenciar. Lo primero que vi fue un río que no existía antes. El miedo, frío y cortante, atravesó mi corazón. La ninfa Siane se había transformado, derritiéndose en un charco de agua, y los murmullos del arroyo no eran sonidos de agua corriente, sino ecos de gritos y sollozos de llanto. Mi mirada barrió la escena, encontrando al grupo de nereidas y náyades que había dejado atrás. Estaban esparcidas por los bordes del prado, frenéticas, en una caza desesperada, registrando cada arbusto y cada flor. Sus rostros manchados de lágrimas y el pánico en sus ojos me dijeron lo que más temía incluso antes de buscar. Busqué el dulce rostro de Perséfone entre ellas, pero no estaba allí. Su silencio, pesado y lleno de vergüenza, fue la confirmación. Todo lo que había hecho para protegerla, para mantenerla a salvo, había sido en vano. Era lo único que era verdaderamente mío, y mi mayor miedo se había hecho realidad. Mis leales y confiables guardianas habían fallado. Les di una sola tarea, e incluso eso fue demasiado para ellas. En medio del silencio ensordecedor, las burbujas del río Siane hicieron eco de palabras, contando que escucharon los gritos de Perséfone, pero cuando se giraron, ella había desaparecido. Todas bajaron la mirada, consumidas por la vergüenza. Habían perdido el único regalo que tenía en esta vida. Y entonces la furia ascendió, explotó desde mi interior, el hielo en mis venas, convirtiéndose en palabras congeladas de una maldición. Vides verdes y brillantes brotaron del suelo, envolviendo a las ninfas que intentaban huir. Se debatieron y lloraron, implorando mi perdón. ¿Pero de qué servían ahora?
Por mi voluntad, por mi furia helada, fueron transfiguradas. Sus hermosos cuerpos se retorcieron, estallando en plumas y alas, garras y espolones. Sus rostros perfectos y sus dulces voces permanecieron, un cruel recordatorio de lo que eran. Ya no eran ninfas, eran sirenas, maldecidas a vagar por los cielos, a nunca más tocar las aguas y a buscar a mi hija. Volaron rápidamente con la esperanza de que encontrarla pudiera revertir la maldición, pero yo no tenía tal intención. Con las sirenas recién creadas esparcidas por los cielos en su búsqueda fútil, supe que no podía confiar la tarea más importante de mi vida a seres que ya habían fallado tan miserablemente. Si mi hija iba a ser encontrada, yo misma la encontraría. Soy su madre. Era mi deber, mi única razón de existir a partir de ese momento. Usando mi poder, me disfracé, transformando mi forma divina en la de una anciana mortal, con el rostro marcado por la preocupación y un simple manto sobre mis hombros. Abandonaría todos mis deberes para con el mundo. Las cosechas, las estaciones, los mortales suplicantes, nada de eso importaba más. Mi única cosecha sería la búsqueda de mi hija perdida. Así comenzó mi caza incansable. Atravesé todos los rincones de la tierra, de campos a desiertos, de montañas a ríos. Registré océanos y lagos. Exploré cada cueva y grieta. No me detuve a comer, beber o descansar. Los días se convirtieron en noches y las noches en días, una mancha de agotamiento y dolor. Pregunté a cualquiera que quisiera escuchar, mortales y espíritus de la naturaleza, pero nadie tenía respuestas, nadie había visto nada. Con cada atardecer sin noticias, la desesperación crecía en mi corazón como una mala hierba venenosa. La pérdida de mi hija era una herida abierta y la búsqueda infructuosa era la sal que vertía en ella a cada paso. Después de días que parecieron una eternidad de búsqueda, el peso de todo se volvió insoportable. Me encontré en la entrada de otra cueva profunda, un pozo oscuro que parecía reflejar el vacío en mi alma. Miré hacia adentro y vi mi propio reflejo en el agua estancada del fondo, una anciana desgastada, el tormento de mi mente grabado en mi rostro exterior. La visión de mí misma, tan rota e impotente, fue la gota que colmó el vaso. Me derrumbé y lloré, mis sollozos resonando en la oscuridad de la cueva, un lamento por todo lo que había perdido. El poder de una diosa no significaba nada ante tal dolor, y la vastedad del mundo parecía solo burlarse de mi soledad. Mi búsqueda no era solo un viaje físico a través de paisajes, sino un descenso a mi propio infierno personal, donde cada camino llevaba a un callejón sin salida y cada esperanza era recibida con un silencio abrumador. Estaba perdida, al igual que mi hija, en el abismo de mi desesperación. Mientras mis lágrimas se mezclaban con el polvo de la cueva, una luz comenzó a brillar a mi alrededor. Abrí los ojos y vi, en el reflejo del agua, la imagen de una diosa sosteniendo una antorcha llameante. Me giré para enfrentarla. Era Hécate, la diosa de la magia, la hechicería y las encrucijadas. Una aparición adecuada, pues me encontraba en la encrucijada más dolorosa de mi vida. Sus ojos no contenían lástima, sino una suavidad y una simpatía profundas que tocaron mi alma herida. «Dime, Hécate, mi querida prima», imploré, ¿fue la hechicería la que me robó a Perséfone? Ella no respondió con palabras. En cambio, negó con la cabeza. Me entregó una de las 2 antorchas que llevaba y se llevó un dedo a los labios, un gesto de silencio y secreto. Me tendió la mano y con su ayuda me levanté, sintiendo una fuerza que no había sentido en días. La esperanza, una emoción que creí haber perdido para siempre, se renovó. Juntas caminamos hacia la entrada de la cueva, donde ella miró hacia el amanecer que se acercaba. Supe de inmediato qué hacer. Con la antorcha en la mano,
Marché con un propósito renovado hasta el borde del horizonte y detuve el carro del sol en su camino. El apuesto Apolo estaba al mando y no podía mirarme a los ojos, cambiando nerviosamente las riendas de una mano a la otra, afirmando que no había visto nada, que no sabía nada sobre la chica que buscaba. Pero Helios, el propio sol poderoso, omnividente y conocido por nunca guardar secretos, no podía mentir. Me miró a los ojos y lo soltó todo. Describió la escena que tanto temía. Un carro oscuro irrumpiendo desde el suelo de mi prado, el sonido del grito de mi niña mientras era arrastrada a un túnel oscuro. Y conocía al hombre a quien culpar, un nombre que me heló la sangre, mi propio hermano. Con el corazón apesadumbrado, hice una última pregunta, la única que realmente importaba. ¿Lo sabe Zeus? Nuestro rey podría haber detenido todo esto con un chasquido de dedos. Era su deber. Apolo desvió la mirada, pero Helios, siempre directo, confirmó mi peor temor. El rey lo sabe todo, prima, tú ya lo sabes. La verdad me golpeó. Hades no habría actuado solo. Nunca desafiaría a nuestro rey. Si Zeus lo sabía y no lo detuvo, entonces lo había planeado. Conspiró contra mí, a mis espaldas, para entregar a nuestra hija. La antorcha en mis manos se partió y se desintegró en cenizas. La revelación de Helios no solo me rompió el corazón, lo convirtió en piedra. La traición de mi propio hermano, el rey de los dioses, fue un golpe más cruel que cualquier secuestro. Zeus, quien debería ser el guardián del orden y la justicia, había sancionado el rapto de su propia hija, mi Perséfone. La había entregado. La percepción de que ella no era nuestra para él, sino solo mía, para ser negociada, fue la gota que colmó el vaso. La tristeza que me consumía dio paso a algo mucho más potente, una ira fría, calculada e ilimitada. Esa ira era mejor que el vacío de la tristeza, pues me alimentaba, me daba fuerza y un propósito claro. Regresé a mi prado, el escenario del crimen, ahora un lugar de desolación. No iría al Olimpo a gritarle. Mi venganza no sería ruidosa y pasajera, sería silenciosa, abarcadora y devastadora. Se habían olvidado de quién soy, del poder que ostento sobre la vida en este mundo. Soy Deméter, la diosa de la agricultura y la cosecha. Soy su hermana, y les haría pagar por lo que me hicieron a mí y a mi preciosa flor. La recuperaría y haría que todos se arrepintieran. Mi duelo se convirtió en mi arma. Yo, que daba la vida, ahora la quitaría. Con un acto de voluntad nacido del dolor, retiré mi bendición de la tierra. Descuidé mis deberes, pero fui más allá. Maté cada planta voluntariamente. Las cosechas se marchitaron en los campos, las hojas cayeron de los árboles, las flores vibrantes se convirtieron en polvo. El mundo, que antes conocía una primavera eterna, experimentó su primer invierno, un reflejo del invierno en mi alma. La escarcha cubrió la tierra y un calor abrasador consumió lo que quedaba. La tierra se volvió estéril. Los mortales, antes prósperos bajo mis cuidados, comenzaron a pasar hambre. Sus graneros se vaciaron y el sonido de sus estómagos rugiendo era música para mi furia. Su sufrimiento era su sufrimiento, pero su lealtad era el poder de ellos. Con el hambre vino la ira, y dejaron de adorar a los dioses que los habían abandonado. Las ofrendas cesaron, las oraciones se silenciaron. El Olimpo, construido sobre la fe de los mortales, comenzó a temblar y a desmoronarse por la falta de adoración. Había amenazado la propia existencia de los dioses, que sintieran la impotencia, que entendieran que sin mí, sin la vida que yo gobierno, no son nada. Me quitaron mi mundo, así que yo les quitaría el suyo. Mientras mi madre libraba una guerra contra el mundo, yo viajaba por un reino de maravillas sombrías. El viaje al inframundo era una espiral de nieblas, arremolinadas y oscuridad.
con los caballos de Hades galopando por el aire enrarecido. Cuando emergimos de la espesa niebla, el paisaje era diferente a todo lo que había conocido. Debajo de nosotros había muchos ríos e islas dispersas, todo bañado por una luz grisácea y oscura. Instintivamente me aferré a Hades, la única cosa sólida en este reino etéreo, rodeando su cintura con mis brazos. Él se rió, un sonido que me sorprendió, y me aseguró que no tenía nada que temer. Pasamos por las grandes puertas, donde un perro de 3 cabezas ladró de alegría al vernos, sus colas moviéndose a un ritmo caótico. Pasamos por campos de lo que parecía ser ceniza, pero que más tarde descubriría que eran flores de una belleza sutil. Era un fuerte contraste con los prados vibrantes de la tierra, pero había una extraña belleza en su melancolía. Luego volamos a través de una barrera invisible y de repente el reino estalló en color y vida. Hades me mostró las tierras, las almas y los seres divinos que vivían allí. Finalmente me llevó al corazón de su dominio, el palacio de Hades. En el reluciente salón del trono de ónix pulido me mostró su trono y otro que estaba a su lado. Diosa de la primavera, dijo con un brillo en los ojos, veo en ti un poder silencioso que es eclipsado en el mundo de arriba. Sí, encajas bien en el papel de hija y diosa, pero te ofrezco la oportunidad de ser algo más. La oportunidad de convertirte en algo nuevo, un reino para gobernar juntos como iguales. Me ofreció el poder de la mitad del reino, la libertad de descubrir y hacer lo que quisiera. Esperaba que algún día aceptara su amor y quizás llegara a amarlo a cambio, pero enfatizó que la elección era mía. Quedé conmocionada y sin palabras. Miré por la ventana, pensando en mi madre y en cómo me había mantenido en ese prado, a pesar de mis innumerables peticiones de ver el mundo. Una dolorosa verdad comenzó a formarse en mi mente. Quizás ella nunca me habría dejado ir. La anhelaba, por supuesto. Era mi madre. Pero la oferta de Hades era la llave de la jaula en la que había vivido durante tanto tiempo. Me ofreció no solo un reino, sino un yo que ni siquiera sabía que podría existir. Pedí tiempo para pensar, y él conjuró una mesa y sillas de las sombras para que pudiera descansar y reflexionar sobre un futuro que de repente tenía 2 caminos muy diferentes. Mientras exploraba los campos del inframundo, descubriendo que las cenizas eran en realidad flores de una belleza delicada, los efectos de la furia de mi madre se volvían cada vez más evidentes. Las almas que llegaban hablaban del hambre y el frío que asolaban la tierra. Mi madre había sumido al mundo en el caos y los dioses en el Olimpo tenían miedo. Su poder, dependiente de la adoración mortal, estaba disminuyendo. Zeus, que había conspirado con Hades, ahora se veía impotente. Me había prometido a Hades con la bendición de Gaia, quien ayudó a crear el túnel para mi rapto. Pero ninguno de ellos había previsto el alcance de la represalia de mi madre. Presionado, Zeus no tuvo más opción que ceder a la voluntad de ella. Sin embargo, al despedirse de Hades, le recordó las reglas de su reino con una sonrisa cómplice, una sutil indirecta que contenía la clave de todo. Cuando Hades regresó, me lo contó todo, la promesa de Zeus, el plan para eludir a mi madre, su deseo de mi mano en matrimonio. Me dolía el corazón por mi madre, pero este lugar, este Dios, todo esto me atraía. Estaba dividida entre la chica que era y la mujer que podría llegar a ser, pero yo era más que la doncella ingenua que todos pensaban. En el tiempo que pasé con las almas, aprendí los secretos y las reglas del inframundo. Me enseñaron el más importante de todos. Comer el alimento de la tierra de los muertos te ata a ella para siempre. Una lección que mi madre, en su sobreprotección, me había enseñado de manera diferente. Nunca comas la comida de un extraño.
En una gran fiesta que Hades preparó para mí, él observaba mi plato, esperando que comiera. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero la elección no era suya. Me encontraba en una encrucijada imposible. Volver con mi madre significaría volver a mi jaula dorada. Quedarme significaría abandonar el mundo a su furia y no volver a verla nunca más. No podía elegir uno sobre el otro, así que tomé mi propia decisión. Justo antes de que Hermes, el mensajero, llegara para llevarme de vuelta, tomé un puñado de semillas de granada. Mientras Hades se giraba para saludar a Hermes, escupí la mitad, pero me tragué el resto. 6 semillas para atarme a este reino, pero no para aprisionarme para siempre. Forjaría mi propio destino con un pie en cada mundo. Con la llegada de Hermes, el tiempo para las decisiones había terminado. El carro que me trajo a las profundidades ahora estaba listo para llevarme de vuelta a la luz. El viaje de regreso a través del portal de la cueva fue un torbellino de emociones encontradas. Al otro lado, mi madre esperaba, con los brazos abiertos. Corrí hacia ella y lloré en su abrazo, un llanto de alivio, de anhelo y del dolor de una despedida inminente que solo yo conocía. La había extrañado tanto, pero cuando me soltó, supo, sin que yo dijera una palabra, que ya no era solo suya para proteger. Vio el cambio en mí, la sombra del inframundo que ahora se aferraba a mi alma. Sin embargo, en su dolor, nunca pensó en culparme. Para ella, yo siempre sería su hija inocente, engañada por un dios astuto. No tenía idea de que yo conocía las reglas, de que la elección había sido mía, y dejé que lo creyera. Fue una amabilidad, una forma de ahorrarle el dolor de saber que yo había elegido en parte dejarla. Mi regreso trajo la primavera de vuelta al mundo. Con la diosa de la primavera de vuelta, la vida y la prosperidad regresaron a la tierra, y las plantas crecieron una vez más bajo la voluntad aliviada de mi madre. Los mortales se regocijaron, y su adoración a los dioses fue restaurada en su totalidad. Zeus estaba libre de la ira de mi madre, pero ni siquiera Deméter podía ir en contra de las antiguas leyes del universo. Las semillas de granada que comí me ataban al inframundo. Cuando los meses pasaron y llegó el momento, finalmente tuvo que dejarme ir. Así se estableció un nuevo ciclo, y las estaciones nacieron de mi elección. Cada otoño regreso con mi esposo y a mi reino, y mi madre se lamenta pero no puede interceder. Cada primavera vuelvo a ella, trayendo la vida y la luz. Ya no era solo la doncella de la primavera, era la reina del inframundo, una gobernante por derecho propio. Aprendí a amar a Hades profundamente, un amor nacido del respeto y la igualdad que me ofreció. Tenía 2 reinos, 2 identidades, 2 amores. Era el puente entre la vida y la muerte, una diosa de 2 mundos, forjada en la furia de una madre y en mi propia voluntad de ser libre. Así, la guerra de mi madre contra los cielos terminó, no con una victoria clara, sino con un armisticio que rediseñó el propio tejido del universo. Se alcanzó un equilibrio, nacido del conflicto y sellado por mi elección. El mundo ya no conocería la monotonía de la primavera eterna, sino el ciclo dinámico de las estaciones, un recuerdo perpetuo de mi viaje entre 2 mundos. Yo, que solo era la doncella de la primavera, me convertí en la personificación de esa dualidad. Perséfone, reina del inframundo, y Coré, la portadora de la vida. Mi descenso anual al inframundo marca la llegada del otoño, cuando mi madre se lamenta y la tierra duerme bajo un manto de frío. Allí no soy una prisionera, sino una soberana. Al lado de Hades, gobierno con una sabiduría que solo se puede aprender en la encrucijada entre la vida y la muerte. Las historias de mi gobierno se han extendido, de cómo juzgo a las almas con justicia y traigo una forma de orden compasivo al reino silencioso. Mi relación con Hades, que comenzó con una propuesta audaz, floreció en un amor profundo y duradero,
una asociación de iguales que me dio la libertad que tanto anhelaba. Él, que ya no estaba solo, encontró en mí no solo a una esposa, sino a una corregente que entendía el peso de su corona. Mi regreso a la superficie cada primavera es la promesa de renovación. La sonrisa de mi madre se refleja en la explosión de flores y el reverdecer de los campos. Nuestra relación también se ha transformado. Ya no soy la niña que necesita ser protegida, sino una igual, una diosa poderosa por derecho propio. Compartimos una comprensión forjada en el dolor de la separación y la alegría del reencuentro. Zeus, por su parte, está libre de la ira de mi madre, habiendo aprendido una valiosa lección sobre las consecuencias de subestimar el poder contenido en el amor y el dolor. Todos los involucrados encontraron una nueva forma de paz, pero fui yo quien más cambió. Soy el puente entre los reinos, el nexo entre la luz y la oscuridad. Mi historia es la prueba de que incluso frente a fuerzas divinas abrumadoras, una sola elección, un acto de voluntad propia, puede cambiar el mundo. Soy la diosa de la primavera y la reina de los muertos. Soy la vida que brota de la tierra y la quietud que la reclama. Y en ambos reinos soy, finalmente y por completo, yo misma. Ahora, la reina te hace una pregunta. ¿Cuál es tu primavera y cuál es tu invierno? Deja en los comentarios la dualidad que gobiernas. Si este viaje entre la luz y la oscuridad te ha traído algo de sabiduría, demuestra tu aprobación con un me gusta y suscríbete al canal para que más mitos como este florezcan en tu camino.